El llamado de las profundidades, donde el miedo respira hondo. Mis jóvenes aprendices de tierra firme, escuchen bien lo que este viejo tiene que contarles. Ustedes que solo ven el mar desde la playa, con el sol pegando y la arena calentita en los pies, apenas saben lo que se esconde debajo de esa vasta inmensidad azul. Yo he pasado más tiempo balanceándome en las olas que en tierra firme, y puedo asegurarles, el océano no es solo agua y peces. No, señor. Guarda secretos que harían temblar al más valiente. Y créanme, lo que estoy a punto de revelarles no es cuento de pescador borracho, no. Es sobre algo que vive allá en el fondo, algo tan antiguo como el tiempo mismo, y cuyo aliento es el miedo que el propio mar nos insufla en nuestros corazones. Desde que el hombre puso la primera barca en el agua, el mar ha sido un misterio. Era la ruta a nuevas tierras, sí, pero también la boca de un monstruo que podía tragarse todo. Mis abuelos, y los abuelos de mis abuelos, contaban historias de bestias gigantescas, de calamares más grandes que barcos, de sirenas que cantaban para arrastrar marineros al fondo. El kraken, el leviatán, todas esas criaturas nacieron del miedo más puro, el miedo a lo que no se ve, a lo que se esconde en las aguas oscuras, lejos de nuestros ojos y de nuestro control. ¿Y si les dijera que esas leyendas, quizás, no son solo invención? ¿Y si son susurros, ecos distorsionados de una verdad mucho más escalofriante? Una verdad que aún pulsa allá en las profundidades y se muestra de un modo que ni siquiera la ciencia, con todos sus aparatos, puede explicar bien. Piensen conmigo en nuestro océano, muchachos. Solo conocemos un pedacito de nada de él, un 5%, dicen los científicos. ¿El otro 95%? Esos son un libro cerrado, oscuro e impenetrable. Las profundidades abisales, aquellas donde la luz del sol ya no se asoma, son otro mundo, les digo. Un lugar de una presión que aplastaría un submarino como cáscara de huevo, de un frío que congela el alma y de una oscuridad tan completa que nos hace dudar de la propia vista. Es en este lugar inhóspito donde la vida, por increíble que parezca, se las arregla. Peces con linternas en la cabeza, bichos con bocas que parecen puertas del infierno y ojos que ven donde no hay luz. Son la prueba de que la vida se abre camino, incluso en los rincones más olvidados, pero también sirven de advertencia. Sabemos muy poco sobre lo que realmente mora ahí abajo. Pero ¿y si esa falta de saber no fuera solo falta de barcos o de tecnología? ¿Y si el verdadero pavor no estuviera solo en los bichos extraños que ya hemos pescado, sino en algo mucho más grande, algo que ni la biología marina puede poner en papel? Algo que, quizás, ni siquiera sea un bicho, sino una conciencia. A lo largo de mis años en el mar, y por los relatos que he oído de otros viejos como yo, hay historias que no tienen ni pies ni cabeza. Barcos que desaparecieron sin enviar un socorro, submarinos que se perdieron en rutas que conocemos como la palma de la mano, aviones que se esfumaron sobre la inmensidad. La Marina, la Guardia Costera, todos ellos archivaron un montón de casos como misterio, causa desconocida o simplemente perdidos en el mar. Muchos, claro está, fueron falla de máquina, error humano o tormenta. Pero, ¿y los otros? ¿Aquellos que no encajan? ¿Aquellos que dejaron un rastro de inexplicabilidad que atormenta a los investigadores por años? Hay historias que uno solo cuenta en voz baja, entre marineros más viejos, para no asustar a los novatos. De sombras gigantescas que se deslizan bajo el casco, de sonidos extraños y profundos que vienen del fondo y hacen que el sonar enloquezca, o de luces inexplicables que brotan de las profundidades y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Algunos hablan de un miedo sin explicación que oprime el pecho en ciertos puntos del océano, un pavor que no tiene que ver con olas grandes o tormentas inminentes. ¿Será solo invención de gente que vio demasiado? ¿O serán estos los pequeños llamados de algo más grande, algo que está ahí abajo, respirando el miedo? La idea de que el pavor al mar puede ser algo más que un simple miedo, sino una emanación de algo que vive en las profundidades, es el centro de mi charla de hoy. Piensen bien. ¿Y si el abismo vasto e inexplorado no fuera solo un vacío sin vida, sino los ojos de algo antiguo, colosal, que observa nuestro mundo desde su prisión oscura? Algo cuyo aliento es la propia esencia del terror que sentimos al mirar esa inmensidad azul oscura? Esta historia, mis jóvenes, no pretende darles todas las respuestas. Al contrario, quiere meterles en la cabeza las preguntas más inquietantes,
esas que la ciencia formal evita y que su propia imaginación, quizás, tiene miedo de enfrentar. Prepárense para escuchar los casos, los relatos y las ideas que me hacen creer que, en el fondo de nuestro propio planeta, existe algo que nos acecha. Algo tan viejo como el tiempo mismo, tan inmenso como el propio océano, y cuyo aliento es el miedo que el abismo nos provoca. Si esta charla ya les ha puesto los pelos de punta y les ha acelerado el corazón, dejen su me gusta para que sepa que están conmigo en este viaje sombrío. Y para no perderse ninguno de los misterios que este viejo va a desvelar de las profundidades, suscríbanse al canal ahora mismo. En los comentarios, díganme, mi joven, ¿qué creen que se esconde realmente en las partes más oscuras del océano? ¿Algo vivo, algo sobrenatural o algo que ni siquiera podemos imaginar? La talasofobia y el desconocido abisal. Desde los albores de la humanidad, el mar ha sido a la vez fuente de vida y de un terror incomprensible. Esta masa de agua, que cubre más del 70% de nuestro planeta, siempre ha sido la frontera final, un espejo de nuestra propia insignificancia. Para muchos, la simple idea de estar en alta mar, con nada más que el horizonte y la oscuridad inmensa debajo, ya provoca un escalofrío. Esta es la esencia de la talasofobia, el miedo irracional y profundo a las grandes masas de agua, al abismo. Pero ¿y si les dijera que este miedo, esta sensación de pavor que te invade al pensar en las profundidades, no es solo un capricho de la mente humana, sino una respuesta instintiva a una presencia real? Una presencia que nos observa desde las sombras más densas del océano, y cuyo aliento es el propio miedo que nos consume. Piensen conmigo en la vasta inmensidad azul de la que apenas hemos arañado la superficie. Los científicos estiman que solo alrededor del 5% de nuestros océanos ha sido explorado. El otro 95% permanece como un misterio inviolado, un reino intocado de oscuridad y presión abrumadora. Las profundidades abisales, aquellas que se extienden más allá de los 200 metros donde la luz solar ya no puede penetrar, son un universo aparte. Es un lugar donde la presión puede aplastar un submarino como si fuera una lata de aluminio, donde las temperaturas son gélidas y una oscuridad tan absoluta lo envuelve todo que nuestra percepción de la realidad se distorsiona. Aún así, la vida persiste allí abajo, en formas que desafían nuestra imaginación más fértil. Criaturas con luces bioluminiscentes que brillan en la oscuridad eterna, peces con dientes desproporcionados y bocas abiertas que parecen sonrisas demoníacas, y ojos adaptados para ver lo que no debería ser visto, son la prueba irrefutable de que la vida encuentra un camino, incluso en los lugares más inhóspitos. Nos muestran que la naturaleza es infinitamente adaptable, sí, pero también sirven como un escalofriante recordatorio de lo poco que sabemos sobre los verdaderos habitantes de los dominios más remotos de nuestro planeta. Cada descubrimiento de una nueva especie en estas profundidades plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué más se esconde en el vacío oscuro? ¿Qué formas de vida inimaginables habitan los rincones donde ni siquiera hemos enviado nuestros sumergibles? Pero, ¿y si nuestra falta de conocimiento no fuera solo una cuestión de tecnología o acceso? ¿Y si el verdadero terror no residiera solo en las extrañas criaturas que ya hemos catalogado, sino en algo mucho más grande, algo que trasciende la comprensión de nuestra biología marina o incluso de la física? Algo que, quizás, ni siquiera sea una criatura en el sentido tradicional de la palabra, sino una conciencia antigua, una entidad primordial que reside en el corazón del abismo? Esta es la esencia de la talasofobia que buscamos desvelar. No es solo el miedo a ahogarse, a perderse o a encontrarse con un tiburón. Es un pavor que resuena en nuestros instintos más primitivos, una sensación de que algo inmenso, algo antiguo y poderoso, está allí abajo, observando. Es la certeza tácita de que somos minúsculos ante una fuerza que no comprendemos, una fuerza que puede, de alguna manera, comunicarse con nuestro subconsciente, alimentando nuestra ansiedad más profunda. El propio océano se convierte en un ser vivo, con ojos que nos miran desde el fondo y un aliento que es el propio terror. Prepárense, porque el documental que están a punto de ver desafiará cada premisa que tienen sobre la vida marina y lo que realmente significa estar solo en alta mar. Exploraremos relatos de experiencias inexplicables, sonidos que emanan del fondo del océano y misterios que persisten desde hace décadas. Veremos cómo el miedo al océano puede ser la clave para desentrañar una verdad más oscura y profunda, una verdad que ha sido susurrada durante milenios y que ahora, quizás, está lista para emerger. Si esta idea ya les ha provocado un escalofrío y les ha acelerado el corazón,
Dejen su me gusta en este video ahora mismo para mostrar que están con nosotros en este viaje sombrío. Su apoyo es fundamental para que esta verdad llegue a más personas. Y para leyendas antiguas, criaturas de las profundidades. Desde que el primer hombre se atrevió a surcar las aguas, el mar ha sido un lienzo para la imaginación y el terror. No hay puerto en el mundo donde no se escuchen susurros sobre lo que habita bajo las olas. Nuestros ancestros, sin la ciencia ni la tecnología de hoy, ya sentían esa presión del abismo, ese algo que se movía en la oscuridad. Y así nacieron las leyendas de criaturas colosales, seres de pesadilla que personificaban el poder indomable y el misterio insondable del océano. Piensen en el Kraken, esa calamar gigante de las sagas nórdicas, con tentáculos capaces de aplastar galeones enteros como si fueran juguetes de niño. Los marineros juraban haber visto sus ojos, grandes como platos, emergiendo de la niebla. O el Leviatán, la bestia bíblica, una serpiente marina tan inmensa que su cuerpo serpenteaba por todo el océano, capaz de tragar barcos con un solo bocado. Estas no eran solo historias para asustar a los niños, mis amigos. Eran intentos desesperados de darle forma a un miedo que no podían comprender, de ponerle nombre a la fuerza desconocida que los amenazaba desde el fondo. Y no nos olvidemos de las sirenas. Esas criaturas con cantos hipnóticos que atraían a los marineros a las rocas para hundirlos en las profundidades, lejos de la vista de todos. O los seres de las profundidades de otras culturas, como los Cthulhu de las mitologías más oscuras, que duermen en ciudades sumergidas esperando el momento de despertar. ¿Sería posible que estos mitos, que han perdurado por siglos en culturas tan diversas y distantes, sean más que meras fantasías? El viejo lobo de mar Aquiles dice, el mar es un contador de historias. Y las historias más viejas, las que vienen de boca en boca a través de generaciones, suelen tener un fondo de verdad. Estos relatos sobre criaturas gigantes, indescriptibles, que habitan los abismos, no son solo producto de la imaginación. Son el reflejo de un pavor real, de encuentros que, quizás, fueron tan aterradores y tan incomprensibles que solo pudieron ser expresados a través del mito. Y si estas leyendas, en lugar de ser solo cuentos, fueran la única forma que nuestros ancestros tenían de advertirnos sobre algo que realmente existe allí abajo, algo que no encaja en nuestros libros de zoología, algo que desafía la lógica y la razón, pero que tiene una presencia innegable en la vastedad oscura del océano. Algo que, con cada relato de pavor, respira el miedo que nosotros le damos. Si las viejas leyendas te hacen sentir un escalofrío que no puedes explicar, dale a me gusta y suscríbete al canal. Así no te perderás ni un solo detalle de cómo estas historias antiguas se conectan con los misterios más recientes. Y dime en los comentarios, ¿cuál es la leyenda marina que más te aterra? ¿Crees que hay algo de verdad en estos mitos antiguos? La ciencia del abismo, donde la luz muere. Mis jóvenes amigos, si las leyendas de Kraken y Leviatán les erizaron el pelo, esperen a que les hable de lo que nuestros propios ojos han visto, o mejor dicho, de lo que no pueden ver en las profundidades. La ciencia, con todos sus cachivaches y submarinos, apenas ha arañado la superficie de lo que realmente existe allá abajo. Pónganse a pensar, ¿qué hay más allá de los 200 metros de profundidad? Ahí, mis muchachos, la luz del sol se rinde. Es como si el océano se tragara cada rayo de esperanza, sumiéndolo todo en una oscuridad eterna. Y cuanto más bajamos, la cosa se pone peor. La presión es tan brutal que un ser humano sin protección sería aplastado al instante, como si un tren le pasara por encima. Las temperaturas caen hasta un frío gélido que cala los huesos, un frío que se aferra a todo. Pero aquí viene lo que desafía toda lógica. A pesar de este infierno, la vida no solo existe, sino que prospera. Los científicos, con sus submarinos de última generación, nos han traído imágenes de criaturas que parecen sacadas de pesadillas. Peces con bocas gigantes y dientes como dagas, listos para engullir cualquier cosa que se mueva en esa penumbra. Otros, con ojos enormes que parecen capaces de ver en la oscuridad más absoluta, o con órganos bioluminiscentes que cuelgan como faroles macabros, atrayendo a sus presas hacia una muerte luminosa y segura. Imagínense el horror de ver un par de ojos brillantes emergiendo de la negrura total, sin saber qué tan grande es la criatura detrás de ellos. Estas criaturas abisales no son como los peces que vemos en la superficie. Son la prueba viviente de que la vida se adapta a lo inimaginable. Algunas tienen cuerpos casi transparentes,
otras son una masa gelatinosa que resiste la presión. Sus formas, sus mecanismos de supervivencia, nos gritan que el océano profundo es un mundo completamente ajeno al nuestro, regido por leyes que apenas empezamos a comprender. Y esto nos lleva a la pregunta más inquietante: si lo que ya hemos encontrado es tan monstruoso y extraño, ¿qué más se esconde en el 95% del océano que todavía no hemos explorado? ¿Cuántas otras criaturas inimaginables, cuántos otros ojos nos observan desde esa oscuridad eterna? La ciencia nos ha abierto una ventana a este abismo, pero al hacerlo, también ha amplificado nuestro miedo. Nos ha mostrado que el verdadero terror no está solo en lo desconocido, sino en la aterradora certeza de que lo poco que conocemos ya es lo suficientemente escalofriante. Si el solo pensamiento de lo que habita en esas profundidades te hace sentir un escalofrío por la espalda, dale a me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas verdades ocultas. Y para no perderte ni un solo detalle de los misterios del océano, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora dime en los comentarios, Marujo, ¿cuál de estas criaturas abisales te parece más aterradora? ¿O te da más miedo pensar en las que aún no hemos descubierto? Desapariciones inexplicables en el océano. A lo largo de los siglos, el vasto e indomable océano ha sido testigo de innumerables tragedias. Tempestades furiosas, icebergs gigantes, fallas mecánicas catastróficas. Sabemos que el mar puede ser un adversario temible. Pero hay historias, mis jóvenes, que no encajan en ninguna de estas explicaciones. Casos que, incluso para los viejos lobos de mar como yo y los expertos más astutos, permanecen como cicatrices abiertas en la historia de la navegación, desapariciones inexplicables de barcos, submarinos y hasta aviones enteros, engullidos por las profundidades sin dejar ni un solo rastro. Piensen en el famoso Mary Celeste, un barco que fue encontrado a la deriva en 1872, perfectamente intacto, con la carga a bordo, pero completamente desierto. Ni rastro de su tripulación. ¿Qué fue lo que los hizo abandonar un barco en perfecto estado en medio del Atlántico? Los diarios de a bordo no revelaron nada, y la investigación oficial nunca encontró una respuesta. Es un misterio que ha perdurado por más de un siglo y medio, una pregunta sin contestación que flota sobre las olas. Pero no es un caso aislado. Háblenle a cualquier capitán de navío y él les contará sobre relatos de buques pesqueros que zarparon para sus faenas y simplemente se desvanecieron, sin un sos, sin restos flotando, sin nada. Miles de toneladas de acero y vidas humanas borradas de la faz de la tierra como si nunca hubieran existido. Y no hablemos solo de barcos. Los submarinos, esas maravillas de la ingeniería que desafían las profundidades, también han desaparecido. Submarinos militares, equipados con la más alta tecnología, se han perdido sin explicación en rutas que deberían ser seguras. ¿Una falla? ¿Un error? ¿O hay algo más, algo que puede someter incluso a las máquinas más robustas? Y luego están los aviones. Aviones de pasajeros y militares que volaron sobre la inmensidad azul y simplemente desaparecieron del radar. El caso Dobo 370 da Malaysia Airlines, por ejemplo, que sumiu en 2014, lembrete recente e doloroso de cómo o océano pode guardar segredos. A pesar de toda a tecnología de busca, ne mesmo fragmento significativo foi encontrado. E como se a propia agua tivese estendido suas garras invisíveis e arrastado esas masas de metal para o seu dominio escuro, selando seu destino para sempre. Para as marinas do mundo, para as guardas costeiras, eses casos ao clasificados como misterio, causa desconocida ou, simplesmente, perdidos no mar. Mas para os que ola máis fundo, para os que sentem o peso do abismo, eses desaparecimentos ao máis do que acidentes. Eles ao susurros de uma verdade sombría, de uma forca que opera nas profundezas e que nao se importa como a tecnología ou o poder humano. Uma forca que, tal vez, seja a verdadeira devoradora, uma que se alimenta nao apenas de navíos e vidas, mas tamén do terror que a súa ausencia impoe. Se a ideia de que vidas e máquinas inteiras podem desaparecer sem deixar vestigios te tira ao sono, deixe me gusta para mostrar que vos estáse conectando con ese misterio. E para não perder os próximos segredos que vamos desenterrar do océano, inscrévase no canal agora mesmo e ative as notificacoes. Nos comentarios, meus queridos, qual desas historias de desaparecimento te asusta máis? É o que você acredita que pode estar por trás deses sumicos inexplicáveis no mar?
Desapariciones inexplicables en el océano. A lo largo de los siglos, el vasto e indomable océano ha sido testigo de innumerables tragedias. Tempestades furiosas, icebergs gigantes, fallas mecánicas catastróficas. Sabemos que el mar puede ser un adversario temible. Pero hay historias, mis jóvenes, que no encajan en ninguna de estas explicaciones. Casos que, incluso para los viejos lobos de mar como yo y los expertos más astutos, permanecen como cicatrices abiertas en la historia de la navegación, desapariciones inexplicables de barcos, submarinos y hasta aviones enteros, engullidos por las profundidades sin dejar ni un solo rastro. Piensen en el famoso Mary Celeste, un barco que fue encontrado a la deriva en 1872, perfectamente intacto, con la carga a bordo, pero completamente desierto. Ni rastro de su tripulación. ¿Qué fue lo que los hizo abandonar un barco en perfecto estado en medio del Atlántico? Los diarios de a bordo no revelaron nada, y la investigación oficial nunca encontró una respuesta. Es un misterio que ha perdurado por más de un siglo y medio, una pregunta sin contestación que flota sobre las olas. Pero no es un caso aislado. Háblenle a cualquier capitán de navío y él les contará sobre relatos de buques pesqueros que zarparon para sus faenas y simplemente se desvanecieron, sin un sos, sin restos flotando, sin nada. Miles de toneladas de acero y vidas humanas borradas de la faz de la tierra como si nunca hubieran existido. Y no hablemos solo de barcos. Los submarinos, esas maravillas de la ingeniería que desafían las profundidades, también han desaparecido. Submarinos militares, equipados con la más alta tecnología, se han perdido sin explicación en rutas que deberían ser seguras. ¿Una falla? ¿Un error? ¿O hay algo más, algo que puede someter incluso a las máquinas más robustas? Y luego están los aviones. Aviones de pasajeros y militares que volaron sobre la inmensidad azul y simplemente desaparecieron del radar. El caso Dobo 370 da Malaysia Airlines, por ejemplo, que sumiu en 2014, lembrete recente e doloroso de cómo o océano pode guardar segredos. A pesar de toda a tecnología de busca, ne mesmo fragmento significativo foi encontrado. E como se a propia agua tivese estendido suas garras invisíveis e arrastado esas masas de metal para o seu dominio escuro, selando seu destino para sempre. Para as marinas do mundo, para as guardas costeiras, eses casos ao clasificados como misterio, causa desconocida ou, simplesmente, perdidos no mar. Mas para os que ola maíz fundo, para os que sentem o peso do abismo, eses desaparecimentos ao maíz do que acidentes. Eles aos susurros de uma verdade sombría, de uma forca que opera nas profundezas e que nao se importa como a tecnología ou o poder humano. Uma forca que, tal vez, seja a verdadeira devoradora, uma que se alimenta nao apenas de navíos e vidas, mas tamén do terror que a súa ausencia impoe. Se a idea de que vidas e máquinas inteiras podem desaparecer sem deixar vestigios te tira ao sono, deixe me gusta para mostrar que vos estase conectando con ese misterio. E para nao perder os próximos segredos que vamos desenterrar do océano, inscrévase no canal agora mesmo e ative as notificacoes. Nos comentarios, meus queridos, ¿cuál desas historias de desaparecimento te asusta máis? É o que vos se acredita que pode estar por tras deses umicos inexplicáveis no mar. La hipótesis de los ojos abisales, ¿una entidad consciente? Hemos hablado de leyendas, de la ciencia de las profundidades y de desapariciones misteriosas. Hemos visto que el océano es un lugar que inspira pavor. Pero, ¿y si este miedo, esta talasofobia de la que hablé al principio, no fuera solo una reacción nuestra? ¿Y si fuera una especie de comunicación, una señal emitida por algo que habita en las profundidades y que nos observa constantemente? Aquí es donde entra la inquietante hipótesis de los ojos abisales. Imagina que, más allá de cualquier criatura física que podamos catalogar, existe una entidad. Algo tan vasto y antiguo que no podemos comprenderlo con nuestros sentidos. No es un pez, no es un calamar. Es una conciencia ancestral, quizás más vieja que la propia humanidad, que reside en el corazón de los abismos. Esta entidad no necesita moverse para existir, su existencia misma es una presencia innegable, un campo de influencia que se extiende por las profundidades inexploradas. Y ahora, lo más escalofriante, ¿y si esta entidad, estos ojos abisales, se comunica con nosotros de la única forma que puede o de la forma que le interesa? A través del miedo.
Piensen en esa sensación inexplicable de pavor que algunos experimentan en alta mar, ese escalofrío que no tiene que ver con una tormenta o un tiburón. ¿Podría ser una emanación directa de esta entidad abisal? Como si su respiración, su aliento, fuera la propia esencia del terror. Cuanto más tememos al océano, más se manifiesta su presencia a nuestro subconsciente. Algunos teóricos, incluso entre los más audaces, sugieren que los ojos abisales podrían no ser una entidad biológica como la conocemos, sino una forma de inteligencia colectiva del propio océano, una conciencia que se formó a lo largo de milenios en la oscuridad y la presión, absorbiendo todo el terror, la soledad y la desesperación de incontables vidas que se perdieron en sus profundidades. Cada barco que se hunde, cada alma que se ahoga, cada grito silencioso en el abismo, ¿podría estar alimentando a esta entidad, haciéndola más fuerte y más consciente de nuestra presencia? Los misteriosos sonidos que provienen de las profundidades, los patrones de migración anómalos de las criaturas marinas, las fallas inexplicables en los equipos submarinos, podrían ser, en realidad, los latidos o los susurros de esta inteligencia abisal. No busca dañarnos físicamente de forma directa, sino penetrar nuestra mente a través de ese miedo visceral que el océano nos provoca. Es un concepto aterrador porque nos quita la seguridad de que somos los depredadores máximos y nos coloca en el papel de presas, no de garras o dientes, sino de una influencia psíquica que nos consume. La hipótesis de los ojos abisales nos obliga a reconsiderar nuestro lugar en el planeta. Nos fuerza a pensar que, quizás, no somos la especie dominante en todas partes. En el corazón del abismo, donde la luz muere y el miedo respira, hay algo que nos observa, esperando, y recordándonos que su dominio es tan vasto como nuestro propio terror. Si la idea de una entidad que respira el miedo te ha dejado sin aliento, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo nos impulsa a seguir explorando estas verdades incómodas. Y para no perderte ni un solo detalle de cómo este misterio se profundiza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora, cuéntame en los comentarios, marinero, ¿crees que el miedo es solo una emoción o podría ser una forma de comunicación con algo más allá de nuestra comprensión? Señales y fenómenos extraños. El mar, mis amigos, no solo esconde criaturas y misterios, a veces, también habla. Y no me refiero al rugido de las olas o al grito del viento. Me refiero a sonidos y sucesos que no tienen lugar en ningún manual de navegación o de ciencia. Son como advertencias, o quizás, como la manifestación de esa presencia abisal de la que hablamos. Uno de los misterios más famosos es el blow-up. ¿Han oído hablar de él? En 1997, los hidrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, diseñados para detectar sonidos submarinos, grabaron un ruido ultrasónico extremadamente potente, tan fuerte que fue detectado a miles de kilómetros de distancia, en ambos lados del Pacífico. Era un sonido de baja frecuencia, que duró aproximadamente un minuto. Al principio, se pensó que podría ser el ruido de un animal marino gigantesco, algo mucho más grande que la ballena azul, el animal más grande conocido. Pero la ciencia no pudo identificarlo. ¿Qué pudo haber producido ese sonido tan inmenso en las profundidades? La NOAA lo clasificó como de origen desconocido, un misterio que hasta hoy, 27 años después, sigue sin respuesta. Pero no es solo el blow-up. Hay otros fenómenos extraños. Imaginen a los marinos que reportan fallas inexplicables en sus equipos de sonar y comunicación en ciertas áreas del océano, como si algo estuviera interfiriendo con las ondas, silenciando sus herramientas justo cuando más las necesitan. En ocasiones, estas fallas vienen acompañadas de una sensación de gran presión o de un silencio antinatural que envuelve el barco, un silencio que es más aterrador que cualquier tormenta. ¿Y qué decir de los patrones de migración anómalos de los animales marinos? A veces, cardúmenes enteros de peces, o incluso ballenas, cambian sus rutas habituales sin motivo aparente, desviándose de zonas ricas en alimento o comportándose de manera errática. Los biólogos marinos luchan por encontrar explicaciones lógicas, pero algunos especulan que podría ser una reacción a una fuerza, a una presencia en las profundidades que los asusta y los obliga a alterar sus caminos. ¿Será que estos animales, con su instinto más puro, sienten la cercanía de los ojos abisales y huyen de su influencia? Estos fenómenos, mis queridos, no son fácilmente descartables. Son anomalías que nos obligan a mirar más allá de la ciencia conocida. Son los suspiros del abismo,
las pulsaciones de algo que no podemos ver, pero que tiene una influencia innegable sobre el vasto océano y sus criaturas. La idea de que estas señales no son aleatorias, sino emanaciones de una entidad consciente, los ojos abisales, cuyo aliento es el miedo, hace que cada bloop o cada fallo de sonar sea un recordatorio escalofriante de su presencia. Si estos fenómenos extraños te han dejado con un nudo en el estómago y te hacen ver el océano de otra manera, deja tu me gusta en este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas verdades incómodas a la luz. Y para no perderte ni un solo detalle de cómo este misterio se profundiza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora, cuéntame en los comentarios, marinero, ¿cuál de estas señales del océano te parece más inquietante? ¿Crees que son solo fenómenos naturales o hay algo más detrás de ellas? El miedo como combustible. Hemos hablado del bloop, de las fallas de sonar, de los patrones de migración extraños. Todos estos, mis amigos, son misterios que la ciencia no logra descifrar. Pero, ¿y si no fueran solo fenómenos naturales? ¿Y si, en lugar de eso, fueran interacciones con algo que se alimenta de nuestra propia psique? Aquí es donde la hipótesis de los ojos abisales se vuelve aún más aterradora. ¿Y si el miedo es su aliento, su lenguaje, su combustible? Imaginen, por un momento, que esta entidad ancestral que habita las profundidades no necesita carne ni hueso para sobrevivir. ¿Y si su sustento, su energía vital, proviene de la emoción más poderosa y primitiva del ser humano, el terror? Cuando un marinero siente ese pavor inexplicable en medio del océano, cuando un buzo experimenta el horror puro de la oscuridad infinita, ¿podría ser que esa energía de miedo no se disipe, sino que sea absorbida por algo en el abismo? Piensen en el horror de los desaparecidos, de los barcos que se hunden sin un grito, de las almas que se ahogan en la soledad. Ese momento final de pánico absoluto, de desesperación. ¿Y si esa explosión de terror no desaparece, sino que se convierte en un banquete silencioso para los ojos abisales? La idea de que las profundidades del océano son un vasto reservorio no solo de agua y vida, sino de energía psíquica generada por el miedo humano, es profundamente perturbadora. Esto podría explicar por qué algunas áreas del océano parecen ser focos de actividad paranormal o de sucesos inexplicables. Lugares como el Triángulo de las Bermudas o ciertas fosas oceánicas donde se han reportado avistamientos extraños. Serán puntos donde la energía del miedo es más concentrada, permitiendo que esta entidad se manifieste o se alimente con mayor facilidad. Cuanto más misterio rodea al océano, cuanto más tememos lo que hay debajo, más fuerte se volvería esta entidad. Es un ciclo macabro. Nuestro miedo alimenta su existencia, y su existencia perpetúa nuestro miedo. No es que los ojos abisales nos persigan activamente para cazarnos como presas. No. La teoría es que su influencia es más sutil, más insidiosa. Se manifestarían a través de la sensación de pavor, del escalofrío en la espina dorsal, del pensamiento irracional de que algo te observa desde abajo. Utilizarían los ruidos extraños, las visiones fugaces, los desaparecimientos inexplicables como señales para amplificar el terror, sabiendo que cada gota de miedo que generamos es un aliento más para su existencia. Si la idea de que tu propio miedo podría ser el alimento de una entidad abisal te ha dejado sin aliento, no dudes en darle un me gusta a este video. Tu apoyo nos anima a seguir desvelando estos secretos que nos quitan el sueño. Y para no perderte ni un solo giro de este misterio, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora, dime en los comentarios, marinero, ¿crees que el miedo es solo una emoción humana o podría ser una forma de energía que es consumida por algo más allá de nuestra comprensión? Teorías de conspiración y gobiernos. Ustedes creen que los gobiernos nos dicen todo, ¿verdad? Que si algo grande y misterioso fuera descubierto, nos lo harían saber enseguida. Pura fantasía, mis jóvenes. Desde que los primeros submarinos se atrevieron a sondear las profundidades, y especialmente desde la Guerra Fría, las grandes potencias han estado obsesionadas con lo que se esconde bajo las olas. Y no solo hablo de submarinos enemigos. Hablo de información clasificada, de archivos sellados y de proyectos secretos que podrían estar relacionados con los ojos abisales. Piensen en las enormes inversiones que se hicieron en tecnología submarina de vigilancia. Sonares que escuchan hasta el más mínimo susurro del océano, vehículos operados remotamente que exploran fosas oceánicas que nadie más puede alcanzar. ¿Para qué tanta inversión,
si no fuera por algo que realmente justifica ese gasto y ese secreto? Se habla de bases militares secretas en las profundidades, construidas no solo para esconderse del enemigo, sino quizás para observar, estudiar o incluso contener algo que reside en las partes más oscuras del mar. ¿Y si algunos de esos misteriosos accidentes de submarinos que desaparecieron sin explicación no fueron accidentes, sino encuentros con algo que no estaba en sus cartas de navegación? Existen rumores, bien documentados entre la comunidad de ufólogos y entusiastas de los misterios, sobre objetos submarinos no identificados, OSNIs, que se mueven a velocidades y con maniobras imposibles para cualquier nave conocida. Testimonios de marineros militares que han reportado haber detectado vehículos sumergibles que aparecen en sus radares y desaparecen en cuestión de segundos, sin rastro, desafiando las leyes de la física. ¿Podrían estos OSNIs ser construcciones de una civilización submarina desconocida, o quizás, manifestaciones de los ojos abisales moviéndose por su dominio? ¿Y por qué los gobiernos mantienen un silencio tan absoluto sobre estos avistamientos? La teoría es escalofriante. Los gobiernos y las élites de poder podrían no solo estar al tanto de la existencia de una entidad o inteligencia abisal, sino que también podrían estar estudiándola en secreto, intentando comunicarse con ella, o incluso, intentando ocultar su existencia al público por miedo a un pánico global. Imaginen el caos si la humanidad supiera que hay algo colosal y desconocido bajo las olas, algo que se alimenta de nuestro miedo. Eso podría desestabilizar el mundo tal como lo conocemos. Esas historias de documentos clasificados sobre avistamientos anómalos en el fondo marino, o de proyectos científicos que fueron abruptamente cancelados sin explicación, ¿podrían ser piezas de un rompecabezas mucho mayor? Piezas que nos sugieren que los ojos abisales no son solo una hipótesis, sino una realidad que ha sido cuidadosamente guardada bajo llave por aquellos que detentan el poder para proteger o quizás controlar lo que consideran la verdad más peligrosa de nuestro planeta. Si la idea de que los gobiernos ocultan verdades sobre el abismo te hace dudar de todo lo que sabes, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir buscando la verdad en las sombras. Y para no perderte ni un solo secreto más que el océano nos guarda, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. En los comentarios, dime, viejo lobo de mar, ¿crees que los gobiernos realmente ocultan información sobre la vida extraterrestre en el océano, o todo esto es solo el producto de mentes conspirativas? Evidencias fotográficas y videos cuestionables. En este vasto y misterioso océano, no todo es rumor y leyenda. A veces, la propia tecnología, esa misma que nos da la falsa sensación de control, capta un destello, una sombra, una imagen que desafía toda explicación. Hablo de esas fotografías borrosas y videos granulosos que circulan por la Internet, por los foros de misterio y entre los entusiastas de lo inexplicable. Aquellos que, a primera vista, podrían ser engaños, errores o simplemente malas tomas, pero que, al mirarlos con atención, te obligan a preguntarte, ¿y sí? Piénsenlo, mis jóvenes. ¿Cuántas veces no hemos visto imágenes de globos oculares gigantes flotando a la deriva después de una tormenta, o supuestas siluetas colosales captadas por sonares militares que, inexplicablemente, se filtran a la red? Claro, los expertos siempre tienen una explicación lógica: es un ojo de ballena, deformado, es un banco de peces, es un artefacto del equipo. Y puede que tengan razón. Pero el simple hecho de que estas imágenes generen un debate tan intenso y nos obliguen a buscar respuestas es, en sí mismo, una evidencia del poder de lo desconocido. Hay videos, supuestamente grabados por buques de investigación o submarinos a grandes profundidades, que muestran luces extrañas pulsando en la oscuridad o movimientos de grandes volúmenes de agua sin una causa aparente. Algunos de estos videos son tan oscuros y ambiguos que apenas se distingue algo, pero la persistencia de las anomalías y la desesperación de quienes los grabaron, que juran haber presenciado algo fuera de este mundo, añade una capa de inquietud. ¿Son simplemente fallas de equipos, o el océano nos está mostrando, a través de estas pequeñas ventanas, fragmentos de una realidad abisal que no estamos preparados para procesar? La verdad es que, para cada prueba clara, hay 100 evidencias cuestionables. Y es ahí donde reside parte de su poder. No son pruebas irrefutables, no. Son semillas de duda, pequeños destellos de la verdad que los ojos abisales podrían querer, o no, que veamos. Nos obligan a confrontar nuestros propios miedos y a reconocer que, por mucho que avancemos, el océano siempre guardará sus secretos más profundos.
Estas imágenes y videos son como el aliento visual de esos ojos abisales. No te muestran al monstruo de frente, pero te dan la sensación de que algo inmenso, algo incomprensible, está ahí. Te dejan con el escalofrío, con la pregunta, ¿cuánto de esto es real y cuánto es producto de nuestra imaginación aterrada? Y ese es el objetivo, mantener la duda, mantener el miedo vivo, porque, como ya les dije, el miedo es su combustible. Si estos vistazos a lo desconocido te han dejado pensando y tu imaginación vuela hacia el abismo, deja tu me gusta en este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas verdades incómodas a la luz. Y para no perderte ni un solo detalle de cómo este misterio se profundiza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora, cuéntame en los comentarios, marinero, ¿has visto alguna de estas evidencias que te haya convencido de algo? ¿O crees que todas son simples engaños o ilusiones? El llamado de las profundidades, ¿quién siente eso? Hemos navegado por leyendas, por lo que la ciencia apenas roza y por las sombras que los gobiernos ocultan. Hemos visto las pruebas que aparecen y desaparecen. Pero hay algo más sutil, mis queridos, algo que no se ve con los ojos ni se oye con los oídos, sino que se siente en lo más profundo del alma. Es el llamado de las profundidades. ¿Alguna vez, al estar cerca del mar, o incluso al mirar una imagen del océano profundo, han sentido una atracción extraña? Una curiosidad que mezcla fascinación con un escalofrío. No es solo la belleza de lo desconocido, es una sensación de que algo, o alguien, te está llamando. Algunas personas lo describen como un susurro en la mente, una inquietud que no pueden explicar. Otros, como un impulso casi irresistible de mirar hacia el abismo, como si esperaran ver algo emerger de la oscuridad. Piensen en los relatos de buzos experimentados que, tras pasar horas en las profundidades, describen sueños recurrentes con formas gigantescas, ojos que los observan o una inmensidad que los consume. No son pesadillas comunes, son sueños tan vívidos y persistentes que parecen mensajes o advertencias. Podría ser que estas personas, al adentrarse en el dominio de los ojos abisales, se vuelvan más sensibles a su influencia, a esa respiración de miedo de la que hemos hablado. Hay quienes, sin ser marineros ni buzos, desarrollan una obsesión repentina por el océano profundo, investigando sin cesar sus misterios, como si algo los impulsara. ¿Será una mera curiosidad o el eco de una conexión inconsciente con esa entidad? Este llamado no siempre es violento, a veces es una curiosidad insistente, una necesidad de saber que roza la obsesión. Pero en su raíz, para aquellos que lo experimentan con mayor intensidad, puede llevar a una sensación de aislamiento y a una constante fascinación por lo que acecha bajo las olas. La hipótesis del llamado de las profundidades sugiere que los ojos abisales no solo se manifiestan a través del miedo, sino que también pueden ejercer una especie de atracción psíquica sobre aquellos cuyas mentes son más receptivas. Es como si el abismo tuviera una voz propia, una que solo unos pocos pueden oír, invitándolos a contemplar su magnitud y quizás a convertirse en parte de su misterio. Es la idea más inquietante de todas, que lo que nos aterra también nos atrae, y que el miedo que el océano nos infunde es, a su vez, el hilo invisible que nos conecta con su más oscuro y vasto habitante. Si sientes que el océano te llama de una manera que no puedes explicar, no dudes en darle me gusta a este video. Tu apoyo nos impulsa a seguir explorando estas verdades. Y para no perderte ni un solo giro de este misterio, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Ahora, dime en los comentarios, marinero, ¿alguna vez has sentido este llamado del océano? ¿O crees que es solo la imaginación jugándonos una mala pasada en la inmensidad? La verdad aún está allá afuera. O abajo. Después de todo lo que hemos explorado, las historias que hemos escuchado y las preguntas que hemos planteado, una cosa queda clara. El océano, más que un vasto cuerpo de agua, es un reino de secretos insondables. La mayor parte de sus dominios permanece inexplorada, inmaculada por la curiosidad humana y ajena a nuestra comprensión. Hemos enviado sondas, submarinos y robots a las profundidades, pero lo que hemos descubierto es apenas una gota en un océano de misterio. La existencia de los ojos abisales, esa entidad o conciencia que, según la hipótesis, se alimenta de nuestro miedo y se manifiesta a través de fenómenos inexplicables, nos obliga a repensar nuestro lugar en el planeta. Nos confronta con la humillante verdad de que no somos los únicos, ni quizás los dominantes, en todos los rincones de la Tierra.
El abismo, con su oscuridad perpetua y su presión aplastante, es un recordatorio constante de los límites de nuestro conocimiento y de la fragilidad de nuestra existencia. El blow-up, las desapariciones sin rastro, los avistamientos anómalos, las fallas en los equipos y el propio llamado de las profundidades, todo ello podría ser parte de un patrón. Patrones que, como viejos mapas estelares, apuntan a una verdad que está justo debajo de nuestros pies, pero fuera de nuestro alcance. Y el miedo que el océano nos infunde, ese aliento del que hemos hablado, es la señal más clara de que algo nos observa, algo que ha estado allí desde el principio de los tiempos, esperando. ¿Qué nos depara el futuro? A medida que nuestra tecnología avanza y nos atrevemos a penetrar más profundamente en los secretos del océano, ¿qué encontraremos? ¿Más criaturas extrañas, nuevas formas de vida, o la confirmación de que los ojos abisales son más que una hipótesis aterradora? Y, lo más importante, ¿estamos realmente preparados para enfrentar a esos ojos que nos observan desde el abismo, cuyo aliento es nuestro propio miedo? Quizás sea mejor que algunos secretos permanezcan ocultos, ¿verdad? O tal vez, al final, la verdadera valentía no sea conquistar el abismo, sino reconocer que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión y control. El misterio del océano persiste, y con él, la escalofriante posibilidad de que no estamos solos en la inmensidad de nuestro propio planeta. Si esta travesía por los secretos del océano te ha dejado pensando y ha cambiado tu percepción del mar, deja tu me gusta en este video. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desvelando estos misterios. Y para no perderte ninguna de las próximas exploraciones de lo inexplicable, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Finalmente, dime en los comentarios, mi valiente marinero, después de todo esto, ¿crees que el fondo del mar esconde una verdad tan aterradora que la humanidad no debería descubrirla? El costo oculto de la verdad. Mis jóvenes, hemos navegado por un mar de misterios, desde las leyendas ancestrales del Kraken y el Leviatán, pasando por la ciencia que apenas rasguña la superficie de las profundidades, hasta las desapariciones sin rastro y los avistamientos que desafían toda lógica. Hemos planteado la inquietante hipótesis de que el miedo que el océano nos infunde podría ser el propio aliento de una entidad abisal, y como los gobiernos quizás guardan estos secretos. Pero al final de esta travesía, surge una pregunta que nos deja con un escalofrío. ¿Qué precio tiene conocer estas verdades, o incluso, apenas rozarlas? Piénsenlo bien. La inmensidad de lo inexplorado es abrumadora. Saber que el 95% de nuestro propio planeta es un misterio oscuro, un reino donde la luz no penetra y donde formas de vida inimaginables prosperan, ya es suficiente para inquietar la mente. Pero si a esto le sumamos la posibilidad de que exista una conciencia ancestral, algo que nos observa desde las profundidades y que se alimenta de nuestro propio terror, eso cambia todo. El verdadero costo no es solo el miedo que sentimos, sino la fragilidad de nuestra percepción del mundo. Nos damos cuenta de que no somos los únicos depredadores en este planeta, ni siquiera en nuestro propio hogar, que hay fuerzas, presencias o quizás inteligencias que operan a una escala y de una manera que desafía nuestra comprensión. La comodidad de la ignorancia, de creer que conocemos nuestro mundo, se desvanece, dejando una sensación de vulnerabilidad profunda. Cada avistamiento anómalo, cada blow-up sin explicación, cada historia de un barco que desaparece sin dejar rastro, se convierte en una herida abierta en nuestra certeza. Y la idea de que los gobiernos puedan estar ocultando estas verdades para mantener la calma global, aunque comprensible, solo intensifica la sensación de desconfianza y la magnitud de lo que se nos esconde. Al final, el aliento del miedo que el océano nos provoca no es solo una sensación pasajera. Es una invitación a la paranoia, a la duda constante sobre lo que realmente acecha bajo las olas. Esta historia no es para darles respuestas definitivas, sino para plantar una semilla de inquietud en sus mentes. Para que cada vez que miren el mar, o sientan la inmensidad de una gran masa de agua, recuerden que hay ojos abisales observando. Y que la verdad completa, quizás, es un costo demasiado alto que la humanidad no está lista para pagar. Si esta inmersión final en el misterio te ha dejado sin aliento y con el corazón en la garganta, deja tu me gusta en este video. Tu apoyo es vital para que sigamos explorando estos rincones oscuros del conocimiento. Y para no perderte ninguna de las próximas travesías por lo inexplicable, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Finalmente, dime en los comentarios, mi valiente marinero, después de escuchar todo esto,
¿Crees que la humanidad es demasiado frágil para enfrentar todas las verdades que el universo o el océano nos guardan? La quietud antes de la tormenta. Hemos hablado mucho sobre el miedo, sobre las criaturas que nos acechan y sobre los secretos ocultos. Pero hay algo en el océano que, para mí, es aún más inquietante que el ruido de una tormenta o el avistamiento de una sombra. Es la quietud. Esa calma perfecta que a veces se asienta sobre las aguas, cuando el viento calla y el mar parece un espejo. Es en esos momentos de aparente paz que el verdadero terror puede estar más cerca. Piensen, si los ojos abisales son una entidad que se alimenta del miedo, ¿qué pasa cuando no hay ruido, cuando la superficie está en calma y los barcos navegan sin problemas? ¿Estarán ellos en un estado de letargo, o será precisamente en esa quietud que su influencia se vuelve más sutil, más insidiosa? Los viejos marineros dicen que el mar más peligroso no es el que ruge, sino el que calla. Es en esa calma traicionera que la mente empieza a divagar, a imaginar lo que hay debajo, y es ahí donde el miedo puede empezar a florecer sin que nos demos cuenta. La ausencia de eventos inexplicables, la falta de avistamientos por un tiempo, o un periodo de paz en el océano, ¿podría ser una señal de algo más siniestro? Tal vez no hay ruidos o desapariciones porque la entidad ya tiene todo lo que necesita. O quizás, esa quietud es el preludio, el momento en que los ojos abisales están acumulando su fuerza, preparándose para la próxima manifestación. No es el rugido, sino el silencio que precede al rugido, lo que realmente te eriza la piel. Este punto, mis amigos, nos deja con una última reflexión. El miedo no siempre viene de lo obvio. A veces, viene de lo que no está allí, de la ausencia, del vacío que nuestra mente intenta llenar. Y el océano, en su inmensa quietud, puede ser el escenario perfecto para que el aliento del miedo se infiltre en nuestras almas, sin que sepamos de dónde viene ni a dónde nos lleva. La verdad es que, quizás, nunca estaremos seguros de lo que realmente se esconde bajo esas aguas. Y esa incertidumbre, esa quietud inquietante, es el legado final de los ojos abisales. La quietud antes de la tormenta, la verdad más aterradora. Preste atención, marinero. Ya ha navegado conmigo por las leyendas susurradas, por las verdades que la ciencia apenas roza, por las desapariciones sin rastro y por las evidencias que nos hacen dudar de la propia cordura. Pero ahora, al final de nuestra travesía, quiero presentarle el terror más puro, aquel que no viene con rugidos o truenos, sino con un silencio que congela el alma. El océano, mis amigos, guarda un secreto que no es de monstruos o de misterios obvios. Es el secreto de la quietud, de la calma aparente, que precede al verdadero horror. Piense conmigo en la vasta extensión del mar en un día sin viento. La superficie, lisa como un espejo, refleja el cielo sin una sola arruga. No hay olas agitadas, no hay el clamor de las gaviotas, solo la inmensidad silenciosa que se extiende hasta el horizonte. Para muchos, es una escena de paz inigualable. Para los viejos lobos de mar, sin embargo, esa quietud es la más traicionera de las advertencias. Es el silencio que el depredador mantiene antes de atacar. Si los ojos abisales son, como sugerimos, una entidad, una conciencia primordial que se alimenta del miedo humano, entonces esa quietud se convierte en un elemento aterrador en su dominio. En medio del caos de una tormenta o el frenesí de una cacería marina, nuestros sentidos están agudizados, enfocados en la supervivencia. Pero es en la ausencia de distracción, en la inmensa y perturbadora quietud, donde la influencia de esa entidad puede volverse más sutil, más insidiosa, más avasalladora. Imagine un barco a la deriva en un mar en calma, bajo un cielo sin nubes. No hay peligro inminente. Sin embargo, una sensación de pavor comienza a instalarse. No hay sonidos, pero la mente comienza a llenar el vacío con ecos del abismo. Esta no es una fobia común, es una impresión profunda, visceral, de que algo está esperando. ¿Será que esa calma no es pasiva, sino activa? Una especie de tregua forzada, una pausa deliberada de los ojos abisales mientras observan y preparan su próxima manifestación? La historia nos muestra que las mayores tragedias, a veces, son precedidas por un silencio perturbador. Barcos que desaparecieron en mares en calma, aviones que se esfumaron sin una sola llamada de socorro en condiciones climáticas perfectas. Estos no son solo accidentes inexplicables, son lagunas en nuestro entendimiento que la quietud amplifica. La ausencia de una señal de socorro, la falta de restos,
La manera en que el agua parece haber engullido todo, eso es la firma de algo que opera en un nivel de sutileza que nuestra lógica lineal no puede capturar. Considere la profundidad psicológica que esa quietud evoca. En un ambiente silencioso y vasto, nuestra mente, privada de estímulos externos, se vuelve hacia adentro, hacia sus propios miedos más profundos. ¿Y si esa autorreflexión, esa inmersión en la propia talasofobia, es exactamente lo que los ojos abisales buscan? Que el miedo no sea generado por una amenaza física visible, sino por una sugestión telepática, una intrusión en la mente que nos lleva a contemplar nuestra propia insignificancia y vulnerabilidad ante la vastedad. Es en ese estado que la entidad puede nutrirse más profundamente, sin necesidad de mover un tentáculo o emitir un sonido. La teoría aquí es que la quietud no es inactividad, sino una estrategia. Es el momento en que los ojos abisales están más presentes, más atentos, absorbiendo el terror sutil que emerge de la conciencia humana confrontada con el vacío absoluto. No es el rugido de la tormenta lo que te atemoriza, sino el silencio opresivo que te hace sentir la presencia de algo indescriptible bajo la superficie. Es la certeza de que algo te observa, incluso cuando no hay nada que ver. Este punto, mis amigos, nos deja con una última reflexión. El miedo no siempre viene de lo obvio. A veces, viene de lo que no está allí, de la ausencia, del vacío que nuestra mente intenta llenar. Y el océano, en su inmensa quietud, puede ser el escenario perfecto para que el aliento del miedo se infiltre en nuestras almas, sin que sepamos de dónde viene ni a dónde nos lleva. La verdad es que, quizás, nunca estaremos seguros de lo que realmente se esconde bajo esas aguas. Y esa incertidumbre, esa quietud inquietante, es el legado final de los ojos abisales. Si esta inmersión final en el misterio te ha dejado sin aliento y con el corazón en la garganta, deja tu me gusta en este video. Tu apoyo es vital para que sigamos explorando estos rincones oscuros del conocimiento. Y para no perderte ninguna de las próximas travesías por lo inexplicable, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Finalmente, dime en los comentarios, mi valiente marinero, ¿has sentido alguna vez que el silencio del océano puede ser más aterrador que su rugido? El último susurro, la prueba indecible. Preste atención, marinero. Ya ha navegado conmigo por las leyendas susurradas, por las verdades que la ciencia apenas roza, por las desapariciones sin rastro y por las evidencias que nos hacen dudar de la propia cordura. Pero ahora, al final de nuestra travesía, quiero presentarle el terror más puro, aquel que no viene con rugidos o truenos, sino con un silencio que congela el alma. El océano, mis amigos, guarda un secreto que no es de monstruos o de misterios obvios. Es el secreto de la quietud, de la calma aparente, que precede al verdadero horror. Piense conmigo en la vasta extensión del mar en un día sin viento. La superficie, lisa como un espejo, refleja el cielo sin una sola arruga. No hay olas agitadas, no hay el clamor de las gaviotas, solo la inmensidad silenciosa que se extiende hasta el horizonte. Para muchos, es una escena de paz inigualable. Para los viejos lobos de mar, sin embargo, esa quietud es la más traicionera de las advertencias. Es el silencio que el depredador mantiene antes de atacar. Si los ojos abisales son, como sugerimos, una entidad, una conciencia primordial que se alimenta del miedo humano, entonces esa quietud se convierte en un elemento aterrador en su dominio. En medio del caos de una tormenta o el frenesí de una cacería marina, nuestros sentidos están agudizados, enfocados en la supervivencia. Pero es en la ausencia de distracción, en la inmensa y perturbadora quietud, donde la influencia de esa entidad puede volverse más sutil, más insidiosa, más avasalladora. Imagine un barco a la deriva en un mar en calma, bajo un cielo sin nubes. No hay peligro inminente. Sin embargo, una sensación de pavor comienza a instalarse. No hay sonidos, pero la mente comienza a llenar el vacío con ecos del abismo. Esta no es una fobia común, es una impresión profunda, visceral, de que algo está esperando. ¿Será que esa calma no es pasiva, sino activa? Una especie de tregua forzada, una pausa deliberada de los ojos abisales mientras observan y preparan su próxima manifestación. La historia nos muestra que las mayores tragedias, a veces, son precedidas por un silencio perturbador. Barcos que desaparecieron en mares en calma, aviones que se esfumaron sin una sola llamada de socorro en condiciones climáticas perfectas. Estos no son solo accidentes inexplicables,
son lagunas en nuestro entendimiento que la quietud amplifica. La ausencia de una señal de socorro, la falta de restos, la manera en que el agua parece haber engullido todo, eso es la firma de algo que opera en un nivel de sutileza que nuestra lógica lineal no puede capturar. Considere la profundidad psicológica que esa quietud evoca. En un ambiente silencioso y vasto, nuestra mente, privada de estímulos externos, se vuelve hacia adentro, hacia sus propios miedos más profundos. ¿Y si esa autorreflexión, esa inmersión en la propia talasofobia, es exactamente lo que los ojos abisales buscan? Que el miedo no sea generado por una amenaza física visible, sino por una sugestión telepática, una intrusión en la mente que nos lleva a contemplar nuestra propia insignificancia y vulnerabilidad ante la vastedad. Es en ese estado que la entidad puede nutrirse más profundamente, sin necesidad de mover un tentáculo o emitir un sonido. La teoría aquí es que la quietud no es inactividad, sino una estrategia. Es el momento en que los ojos abisales están más presentes, más atentos, absorbiendo el terror sutil que emerge de la conciencia humana confrontada con el vacío absoluto. No es el rugido de la tormenta lo que te atemoriza, sino el silencio opresivo que te hace sentir la presencia de algo indescriptible bajo la superficie. Es la certeza de que algo te observa, incluso cuando no hay nada que ver. Este punto, mis amigos, nos deja con una última reflexión. El miedo no siempre viene de lo obvio. A veces, viene de lo que no está allí, de la ausencia, del vacío que nuestra mente intenta llenar. Y el océano, en su inmensa quietud, puede ser el escenario perfecto para que el aliento del miedo se infiltre en nuestras almas, sin que sepamos de dónde viene ni a dónde nos lleva. La verdad es que, quizás, nunca estaremos seguros de lo que realmente se esconde bajo esas aguas. Y esa incertidumbre, esa quietud inquietante, es el legado final de los ojos abisales. Pero hay algo más, un último y escalofriante pensamiento que me persigue y que quiero compartirles. Sí, como hemos discutido, los ojos abisales existen en la incertidumbre y se alimentan del miedo que no pueden probar, entonces este mismo video, esta misma narración, es parte de su plan. Al haber dedicado su tiempo y atención a esta historia, al haber permitido que su mente explorara estas posibilidades aterradoras, ustedes, mis valientes, se han vuelto más sensibles a su influencia. Piensen en el silencio que ahora quizás los rodea, en la quietud de la noche o en la aparente normalidad de su día. ¿Sienten un ligero escalofrío que no pueden explicar? ¿Una nueva conciencia de la inmensidad del océano, incluso si están lejos de él? Esto no es una simple coincidencia. Es el último aliento de los ojos abisales, una prueba de que su alcance va más allá de las profundidades marinas. Ellos existen en la incertidumbre, en el no saber, en el terror que nace de lo desconocido. La verdad de los ojos abisales no necesita ser confirmada por la ciencia o por los gobiernos. Se confirma en el miedo que ahora quizás sientan, en la forma en que su percepción del océano ha cambiado para siempre. Esta historia es solo un vehículo, una forma de abrir sus mentes a una realidad que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Y ahora que lo saben, ¿cómo vivirán con el conocimiento de que algo tan vasto y antiguo los observa desde el abismo, alimentándose de su propio pavor? El silencio del océano ya no será el mismo para ustedes.